morning we're going to continue on talking about the Holy Spirit. Esta mañana vamos a continuar hablando acerca del Espíritu Santo. You know, there's so many aspects of the Holy Spirit. Hay tantos aspectos del Espíritu Santo. Our teacher, our counselor. Él es nuestro maestro, nuestro consejero. Gifts of the Holy Spirit. Tenemos los dones del Espíritu Santo. And you know, Holy Spirit lives in us. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. So if he moved in us, I think we should know everything that he does and who he is. Así que si él se mudó a vivir dentro de nosotros, creo que deberíamos saber todo lo que él es, ¿verdad? So today I'm going to talk about the 9 gifts of the Holy Spirit. Y hoy vamos a hablar de los 9 dones del Espíritu Santo. And I'm just going to do an overview. Y vamos a hacer como un repaso general de los dones del Espíritu Santo. And then next week Ben is going to break down the gifts a little more and go in depth. Y la próxima semana yo voy a entrar un poco más a profundidad acerca de algunos de estos. So when we get baptized by the Holy Spirit, Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, the Bible talks about 9 gifts that we receive. la Biblia habla de los 9 dones que recibimos. So we're going to talk about those. Así que vamos a hablar de eso hoy. But I want to start first 2 Timothy chapter 3. Quiero comenzar en 2 de Timoteo capítulo 3 primeramente. In 2 Timothy chapter 3, starting with verse 1, Y en el versículo 1, Paul is talking to his spiritual son, Timothy. Pablo está hablándole a Timoteo, su hijo espiritual. And he says, you should know this, Timothy, that in the last days will be very difficult times. Y dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. For people will love only themselves and their money. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. They'll be boastful and proud, Serán fanfarrones y orgullosos. scoffing at God. Se burlarán de Dios. I want to pause for a minute. Did anybody see the mockery of the Last Supper and mocking God at the Olympics in Paris Y this quiero last? hacer una pausa y preguntar si algunos de ustedes que están viendo los Juegos Olímpicos les tocó ver cómo se burlaron de la última cena de Jesús y sus discípulos haciendo un espectáculo de burla en las Olimpiadas en París. ¿Alguien vio eso? Okay. You guys, we're living in last days. Estamos hablando de que esos son los últimos días en los que estamos viviendo. It goes on to say people will be disobedient to their parents. Dice, la gente será desobedientes a sus padres They'll consider nothing sacred. y malagradecidos y no considerarán nada sagrado. They'll be unloving and unforgiving. No amarán ni perdonarán. They'll slander others and have no self-control. Calumniarán o hablarán mal a otros y no tendrán control propio. They'll be cruel and hate what is good. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. They'll betray their friends, Traicionarán a sus amigos. be reckless, Serán imprudentes. be puffed up with pride, Se llenarán de soberbia, orgullo. and love pleasure rather than God. Y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Okay, this part's really Y important. esta parte es muy importante. They will act religious, Verso 5. Actuarán como religiosos, but reject the power that can make them holy. pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios o santos. There's something about rejecting the power. Hay algo acerca de rechazar el poder. We're living in times that having the power of the Holy Spirit is not optional. Estamos viviendo en tiempos donde tener el poder del Espíritu Santo no es opcional. Because the spiritual gifts are the weapons of the supernatural that we need. Es esencial porque los dones del Espíritu Santo son las armas que necesitamos en nuestra vida. They're the weapons of our warfare. Son las armas de nuestra guerra. You know, the Bible says that we do not wage war against flesh and blood, La Biblia dice que no luchamos contra carne y sangre, even though it really feels like it sometimes. aunque a veces se siente como que si fuera. But that we wage war against principalities and darkness and evils. Y nos dice que nuestra guerra es contra principados y potestades, contra cosas de maldad espirituales. Okay, so if God says there's principalities and demonic forces that are waging war against us, Así que si Dios dice que hay principados y potestades demoníacas que están haciendo guerra contra nosotros, do you think God would not give us supernatural warfare to combat? ¿no crees que Dios nos daría también armas espirituales sobrenaturales para combatir eso?
Right? God would not leave us without the supernatural when we're combating the supernatural. Dios no nos dejaría sin lo sobrenatural cuando estamos en una batalla invisible espiritual. And so today I want to talk about the gifts of the Holy Spirit Así que hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, because either a lot of people have never been taught on it porque muchos nunca han sido enseñados acerca de esto, or wrong doctrine about it. o a muchos les han enseñado incorrectamente acerca de los dones del Espíritu. And when we teach Y something, cuando enseñamos algo, the word stirs up faith. la palabra edifica fe. So I'm believing today it's going to stir up our faith to walk in the supernatural. Así que yo voy a creer que el día de hoy vas a ser animado, ¿sí? Y para caminar en lo espiritual, en lo sobrenatural. And I want to tell you something. Quiero decirte algo. It's so much easier than you think. Es mucho más fácil de lo que piensas. The church and the religious spirit La iglesia y el espíritu religioso has made the Holy Spirit and the gifts so religious. nos han presentado al Espíritu Santo y a los dones del Espíritu Santo como algo muy religioso y difícil, So complicated. muy complicado. Only certain people can have it. Solo ciertas personas pueden tener estos dones espirituales. And I just want to tell you, Holy Spirit can move so easily through you if you just say Y yes. quiero decirte que eso no es verdad. El Espíritu Santo puede moverse a través de tu vida si solamente dices sí a Él. Right? Holy Spirit can move with the gifts through kids. El Espíritu Santo puede obrar con los dones espirituales en la vida o a través de la vida de los niños. So I'm believing by today you are just going to believe that you're full of the Holy Spirit and you are going to just walk in the supernatural. Así que el día de hoy yo voy a creer que vas a empezar a caminar en lo sobrenatural en una nueva manera. Okay, so turn your Bibles to 1 Corinthians En 12. tu Biblia ven conmigo a 1 Corintios 12 And for time's sake, I'm just going to have Ben read in y por Spanish. caso de tiempo yo solo lo voy a leer en español. So Paul talks about the spiritual gifts in 1 Corinthians 12, 13, and 14. En 1 Corintios 12, 13 y 14 Pablo está hablando de los dones espirituales, But actually, it's all throughout the New Testament. pero de hecho habla de ellos por todo el Nuevo Testamento. So we're going to read verse 1 to 11. Así que vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. ¿Ok? Dice, ahora amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades o dones especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Yeah. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace Okay, la obra stop en right todos there. I just want to nosotros. reiterate this. Quiero real quick. reiterar algo aquí. There's various operations. Hay diferentes maneras, We have all different personalities. porque todos tenemos diferentes personalidades We're going to flow different ways. y vamos a fluir de maneras diferentes. But it says it's the same God who operates all of them. Pero está diciendo, es el mismo Espíritu que opera a través de cada persona, In all people. en todas las personas. That's really important. Es muy importante. The gifts are for every believer. Los dones espirituales son para todos los creyentes. Okay, verse 7. Versículo 7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Okay, again, it says the manifestations of the Spirit is given to everyone ¿Verdad? for the common good for everyone. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que todos, sí, se nos da don espiritual o dones espirituales. ¿Para qué? Para bendecir, para ayudar, edificar, ¿ve? A todos mutuamente, ¿sí? Los dones son para otros. That means you and I are fully qualified in Jesus Christ to move in the Eso quiere supernatural. decir que tú y yo estamos calificados por Jesucristo para fluir en los dones espirituales. Okay, verse 8. Verso 8 dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, ¿sí? Sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento, palabra de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe
y a alguien más ese único espíritu le da don de sanidad. Verso 10, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios, ¿verdad? Discernimiento de espíritus o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en lenguas o idiomas desconocidos, mientras que a otros se les da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo en lenguas, ¿verdad? Y es el mismo y único espíritu, es el mismo y único espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Okay, so this is pretty clear that the gifts are for everybody. Así que esto aclara que los dones son para todos. And Paul is talking to the church of Corinth. Y Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio. And he's talking to the people and he's saying, you used to be Gentiles Y le está diciendo a la gente, ustedes eran gentiles and you're ignorant. y son ignorantes. So I'm going to teach you the spiritual gifts. Así que les voy a enseñar acerca de los dones espirituales. Now I'm reiterating this because there's a false doctrine taught in the church Y les reitero esto porque hay una doctrina falsa que se enseña en iglesias that the spiritual gifts left when the apostles passed away. que dicen que los dones del Espíritu se acabaron cuando los apóstoles se fueron. But it doesn't make sense if Paul is teaching Gentiles how to move in the spiritual gifts. Pero eso no tiene sentido si Pablo le está enseñando a los gentiles cómo operar y fluir en los dones espirituales. And in just 11 chapters, he's saying twice it's for everybody. Y en todos esos capítulos está diciendo que los dones son para todos. And they're using a scripture in 1 Corinthians 13, Y en 1 Corintios 13 la escritura dice, and they take this scripture out of context. esta doctrina religiosa que dice que ya no hay dones, usan un versículo en 1 Corintios 13 And the scripture says, when the perfect one comes, the gifts will be done away with. y lo toman fuera de contexto y dice que cuando lo perfecto haya venido, las lenguas se acabarán, los dones se acabarán. And I agree with that, Y yo estoy de acuerdo con eso, but the perfect one has not come yet. pero lo perfecto aún no ha venido. We are in the last days. Estamos en los últimos días. We need the gifts and the Holy Spirit and the power more than ever. Necesitamos el don del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo más que nunca. But when Jesus comes back Pero cuando Jesús regrese and we see him face to y face, lo veamos cara a cara, I don't need healing. ya no voy a necesitar sanidad. I don't need a prophetic word. Ya no voy a necesitar una palabra profética. Jesus is going to talk to me face to face. Jesús me va a hablar cara a cara. But the Bible says we know in part, La Biblia dice que conocemos en parte, but when he comes, we'll know everything. pero cuando Él venga, veremos claramente todo. But when we know in part, we need the prophetic, we need the supernatural. Y mientras vemos en parte y estamos en parte, necesitamos lo sobrenatural y lo profético. So the false doctrine that the gifts and the power is not for Así today que esa doctrina falsa que dice que los dones del Espíritu no son para hoy, is not even logical. ni siquiera es lógica. So you're saying demons are after me, and we war in the spiritual realm, Porque tú estarías diciendo que los demonios están tratando de destruir mi vida y que tenemos una guerra espiritual and all I get is my flesh. y lo único que tengo para combatirles es mi carne. You're saying that Jesus Christ lives in me, God Almighty lives in you and I, Estarías diciendo que el Dios Todopoderoso vive adentro de mí, but there's no power? pero no hay poder. I mean, it's not even logical. No tiene ni siquiera sentido. But people hear one sermon and their whole life rests on Pero la gente- there's no supernatural. Escucha un sermón de alguien que parece tener influencia y dicen, tienen razón, los dones ya no son para el día de hoy. And then 1 Corinthians chapter 14, Y en 1 Corintios capítulo 14, Paul starts off, Pablo comienza diciendo, he's already talking about the spiritual gifts, hablando de los dones espirituales, and he says, follow after love, but eagerly desire the spiritual gifts. en 1 Corintios 14:1 dice, sigan el amor, ¿sí? Dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades o dones espirituales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar, Especially that you would prophesy. especialmente que profeticen. Okay, he's talking to Gentiles who used to serve idols, and he's telling them to eagerly desire the gifts. ¿A quién le está hablando? A los gentiles
que eran paganos y adoraban a ídolos, ¿verdad? Y ahora les está enseñando que ahora siendo salvos tienen dones espirituales que usar. Would it not make sense if it was just for the apostles that he tells them to desire it? ¿Tú crees que tendría sentido si solamente hubieran sido los dones para los apóstoles? ¿Tendría sentido que Pablo les está diciendo a estos que acaban de ser convertidos que deseen los dones espirituales? No, Right? It doesn't make sense. no tiene sentido esa doctrina. There's nowhere in the Bible where a scripture says, eagerly desire this and go after No hay it. otra escritura en la Biblia donde diga deberían desear estos dones espirituales. So it's pretty important. Así que es muy importante. I'm telling you, God has such amazing plans for you. Yo te estoy diciendo, Dios tiene planes tan maravillosos para ti. It doesn't matter what the world wants to do, No importa lo que el mundo quiera hacer. right? They want to be haters, they want to scoff God. Quieren burlarse de Dios, hacer diferentes cosas. But our weapons of warfare are so much bigger than the enemy. Pero las armas de nuestra batalla son mucho más grandes que el enemigo. The enemy has a water pistol. El enemigo tiene una pistolita de agua. There's no power. No tiene poder. But God has given us spiritual weapons to walk out and show the world who our God is. Dios te ha dado armas poderosas espirituales para demostrarle al mundo quién es tu Dios. Right? Yeah. Amen. And we need the power. We need the supernatural. Necesitamos el poder, necesitamos lo sobrenatural de Dios. We cannot impress the world, but God can impress them with signs, wonders, and miracles. Nosotros no podemos impresionar al mundo, pero Dios puede impresionarlos con milagros y señales y prodigios. And Amén. He needs all of us to believe Y Él it. necesita que todos sus hijos e hijas lo crean. You know, in the kingdom of God, you can't have what you don't believe, En el reino de Dios no puedes tener o recibir lo que no crees. right? Can you get saved unless you believe? No puedes recibir salvación a menos que creas, ¿correcto? No, everything comes by faith. Todo viene por fe. So why do some people have the gifts and some people don't have the Así que gifts? ¿por qué algunos tienen los dones y otros no tienen los dones? I think because people don't believe, Yo creo que algunos simplemente no creen. or they're taught against it, or they're not taught. O les enseñaron en contra de eso, o nunca les enseñaron nada al respecto. Right? Paul tells the church of Corinth, you're ignorant, so I want to teach you this because you need it. Pablo le decía a la iglesia en Corintio, ustedes son ignorantes al respecto de este tema, así que necesito enseñarles para que sepan al respecto de eso. So as we're teaching about the gifts, Así que al enseñar de los dones espirituales, then our faith is stirred up to say, this is for me. tu fe es animada para decir, esto es para mí. You know, maybe you're already baptized in the Holy Spirit and you have the gifts, Tal vez ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo y tienes los dones. but you think, I'm not really walking in it the way I think I should. Y tal vez piensas, pero no lo estoy viendo, no estoy fluyendo en estos dones como debería. Well, I want to tell you, the more you focus on it, the more you receive. Quiero decirte que entre más te enfocas en ellos, más recibes de ellos. I think some people move in the supernatural more because they study it and go after it, eagerly desire, than those who don't. Yo creo que hay algunos que ven más los dones espirituales fluir en su vida porque lo estudian y lo desean, como nos dice ahí, quiero que deseen seguir los dones espirituales y lo estudian más y lo ven más en su vida. As I myself personally deep dives into the prophetic and the supernatural and read books, Personalmente, al yo estudiar más acerca de los dones espirituales y leer libros y estudiar al respecto, greater faith comes and I walk in it in a greater way. la fe acerca de los dones espirituales crece en mí y opero y fluyo más en los dones espirituales que cuando no lo hacía. Right? Okay, so we're just going to do an overview of the gifts today, Así que el día de hoy vamos a hacer un repaso general de los dones espirituales, ¿ok? but I want to encourage you. This book is in the bookstore. Pero quiero animarte, este libro está aquí en nuestra librería, We have English and Spanish. está en inglés y está en español como está aquí. Learn about it. Stir your faith. Aprende acerca de los dones, anima tu fe. Se llama Los dones y ministerios del Espíritu Santo, ¿ok? Por Lester Sumrall. Es un libro que nosotros recomendamos. So good. Okay, 1 Corinthians 12 that Ben just read, 1 Corintios 12 que acabamos de leer, it lists 9 gifts of the Holy Spirit. nos enlista 9 dones del Espíritu Santo. There's 3 revelation gifts, 3 son de revelación, 3 power gifts, 3 son de poder, and 3 inspiration gifts. 3 son de inspiración.
Now, I'm teaching about it and we're breaking it down. Así que vamos a enseñar de cada uno de estos. But just remember, God uses it in various ways through various people. Pero recuerda que Dios lo usa, como leímos ahí, en diferentes maneras y a través de diferentes personas. Right? Okay, we're going to start with the 3 revelation gifts. Así que los primeros 3 son de revelación. And this is words of wisdom, Y es la palabra de sabiduría, word of knowledge, la palabra de conocimiento and discerning of spirits. y el discernimiento de espíritus. This is listed in 1 Corinthians 12. Esto está enlistado en 1 Corintios 12. And in the Gospel of John, Y en el Evangelio de Juan, chapter 16, 16:13, verse 13, it says, when the Holy Spirit or the Spirit of truth comes, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, he will guide you into all truth. Él te guiará a toda verdad. He will not speak on his own, but he'll tell you what he has heard. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído And he'll tell you about the future. y les contará lo que sucederá en el futuro. That's a pretty powerful promise. Esta es una promesa bien poderosa. He will tell us all truth, Él nos va a decir toda la verdad and he'll tell us about the future. y nos va a decir acerca del futuro. What a powerful gift that God is giving us. Qué don tan poderoso Dios nos ha dado aquí. I think anytime we miss it or make a mistake or make a wrong choice, Cuando te equivocas o cometes una decisión errónea, well, I'll say for myself, ella lo va a decir por ella misma. it's usually because I didn't wait on the Holy Spirit. I just made the decision on my own. Normalmente sucede porque no esperó para escuchar del Espíritu Santo, sino que solo lo hizo por su propia carne. Because Holy Spirit said he will tell us all truth. Porque el Espíritu Santo dice que Él nos dirá toda verdad He'll even tell us our future. hasta nuestro futuro. That's pretty exciting. Eso es muy emocionante. I want to tell you something about the enemy. He does not know the future, Algo acerca del enemigo que tienes que saber es que Él no conoce tu futuro. and he's not prophetic. El diablo no es profético. So we get to be steps ahead of him Así que tú tienes la oportunidad de estar pasos adelante del enemigo. because the God who knows everything lives in you and me. Porque el Dios que conoce todas las cosas vive dentro de ti. Okay, word of wisdom, word of knowledge, discerning of spirits. What is that? Entonces, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y palabra de Discerning of y spirits. discernimiento de espíritus. Okay, word of wisdom is getting wisdom on a situation that you do not know what to do. La palabra de sabiduría es cuando recibes sabiduría acerca de una situación donde no sabes qué hacer. And this is so much simpler than how it sounds. It sounds so spiritual. Y esto es mucho más simple de lo que suena, porque podrá sonar muy espiritual. But it's simply like, Holy Spirit, I don't know what to do. Es como simplemente decir, el Espíritu Santo, no sé qué hacer. And then all of a sudden, you know what to do, Y de repente, sabes qué hacer. right? Like it's very easy. Es muy fácil. And, I went to lunch with a friend last week, La semana pasada fui a comer con una amiga and she said, Kara, I was having trouble with my son. y me dijo que estaba teniendo dificultad con su hijo. She said, out of character, but he just was so rebellious and doing this and this and this. De la nada empezó a portarse muy rebelde y a hacer cosas muy desobedientes. And she knew what to do in the natural. Y sabía ella lo que tenía que hacer en lo natural. But she said, but then I prayed. Pero después oré And she said, God, what do I do? y dije, Dios, ¿qué hago? And God gave her wisdom that seemed totally opposite of what she thought she should do. Y Dios le dio sabiduría que parecía opuesta a lo que ella había pensado hacer. But she knew it was God. Pero sabía que era Dios And so she did that. y lo hizo. And God softened his heart and he totally repented and came back to the Y Lord. Dios ablandó su corazón, se arrepintió y regresó al Señor. See, God knows every heart in the situation. Dios conoce el corazón de todas personas en todas situaciones. And it's so easy to move in earthly wisdom. Y es tan fácil movernos a veces en sabiduría humana.
But if we just ask the Spirit of truth, Pero si tan solo le preguntamos al Espíritu de verdad, He knows all things. Él conoce todas las cosas. You know, there can be an amazing business deal you have to do. You're going to miss out. Puede haber un negocio maravilloso que sientes, tienes que hacerlo porque si no te vas a perder una buena oportunidad. I mean, wisdom says you got to do this. La sabiduría dice, tienes que hacer esto. But Holy Spirit says no, Pero la sabiduría me anda. Pero el Espíritu Santo dice no. right? He's protecting you. That is a word of wisdom, and we have to listen to it Él te está protegiendo y te está dando una palabra de sabiduría al respecto de esa situación to protect us. para protegerte. Okay, word of knowledge. Ahora la palabra de conocimiento. Word of knowledge is a fact that somebody's currently in or a situation that's happening that the Lord tells you. La palabra de conocimiento es un hecho acerca de una persona o una situación en la que una persona se encuentra que Dios te hace saber a ti. Right? An example would be somebody's coming up for prayer Por ejemplo, alguien tal vez viene por oración al frente and we're praying over them. y estamos orando And maybe the Holy Spirit tells me they have a son named Elijah. y tal vez el Espíritu Santo me dice que tiene un hijo que se llama Elías. So I will say, do you have a son named Elijah? Entonces yo comparto esa palabra de conocimiento y le pregunto, ¿tienes un hijo que se llama Elías? And usually they start crying and they're like, oh my gosh, how did you know? Y usualmente tal vez llorarían o dirían, ¿cómo es posible que sepas eso? ¿Verdad? I don't know, but God knows him and wants me to pray for him. Y como eso sucede, le digo, pues yo no sé, pero Dios sabe y quiere que oremos por Elías. And see how the word of knowledge opens up somebody's heart to know, oh gosh, God does know me and God loves Y me. la palabra de conocimiento le dice a la persona, Dios te conoce y Dios sabe quién eres y dónde estás. Right? So it's so powerful. Y es increíblemente poderoso porque abre el corazón de una persona a saber que Dios los ama. I have so many examples of God give me a word of knowledge that I really need ministering to somebody or doing ministry. Tengo muchos ejemplos de palabras de conocimiento que Dios me ha dado cuando estoy orando, ministrando a una persona. Okay, the third one in the revelation gifts El is tercero de los dones de revelación es este, discerning of spirits. el discernimiento de espíritus. Matthew 24:24. Mateo 24:24. It says, for false Christs and false prophets will rise up and perform great signs and wonders. Dice, falsos profetas y falsos cristos se levantarán y harán grandes señales y milagros y prodigios. Isn't that interesting? It says great signs and ¿No es wonders. interesante que dice grandes señales y prodigios? So just because we see signs and wonders, Así que no solo porque vemos milagros y prodigios en alguien, it doesn't mean it's the Holy Spirit. no siempre significa que es el Espíritu Santo. And somebody can come and wow us with a false prophet, false prophetic word, Y alguien puede asombrarte con una palabra falsa, profética, false signs and wonders. o señales y prodigios falsos. But we are promised to have discerning of spirits. Pero Dios nos prometió tener discernimiento de espíritus. And again, this is so simple. Y esto es muy simple. You usually just have like a check in your spirit. Usualmente simplemente tienes algo en tu espíritu que no checa, Like something's not settled. algo que no te da paz. And you're thinking, I don't know, this person's so nice. Look, they're saying all the right Y tal vez tú stuff, piensas, esta persona es tan buena y están diciendo todas las cosas correctas, but just doesn't feel right. pero simplemente no se siente bien. That's discerning of spirits. Eso puede ser discernimiento de espíritus. Also, it can be knowing what kind of demonic things are happening, but it's as simple as just having a check in your spirit. Discernimiento de espíritu puede saber simplemente, o puede ser también sentir cosas espirituales sucediendo en un lugar, ¿verdad? Amen? Amén. Okay, the power gifts. Ahora, los dones de poder, ¿ok? Then it goes into the gifts of faith, the gifts of healing, and the gifts of Que miracles. es el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. And this is when a supernatural faith comes on you to believe the supernatural. El don de fe es cuando viene sobre ti una fe sobrenatural y especial para creer por algo sobrenatural que es muy grande. Now, you and I, we have faith. God has given us all a measure of faith. Ahora tú y yo tenemos fe. Dios nos ha dado a todos la medida de fe, una medida de fe. We don't need a gift of faith every day. No necesitas el don de fe todos los días. But there's certain times in your life that God needs you to believe something so big, He gives the gift of faith for it to happen. Pero hay ciertas veces en tu vida que Dios te da algo tan grande que necesita que tengas el don de fe para poder mezclar tu fe, ¿sí?, con la de Él y hacer que esto suceda.
I believe this happened to me when I was 22 years old. Yo creo que esto a mí me sucedió a los 22 años de edad. I was 22 years old. Tenía 22 años. It was 22 years ago. Hace 22 años. I was a young girl in Africa. Era una muchacha joven en África. And God gave me a vision for the Y orphanage. Dios me dio una visión de hacer un orfanatorio. I had no idea how that could happen. No tenía idea cómo podía suceder eso. But I believe the gift of faith came on me for it to carry for 22 years for it to happen. Pero yo creo que el don de fe vino para esa situación, para ayudarme a esperar en fe por 22 años. There's going to be things that God speaks in your life that you need a gift of faith to believe Y it. va a haber cosas que Dios habla en tu vida para las cuales vas a necesitar el don de fe para permanecer en fe para esas Because it's going to be situaciones. so much bigger than your faith can do. Porque a veces es mucho más grande de lo que tu fe normal puede percibir. And gifts of healing and gift of miracles. Y los dones de sanidad y los dones de milagros. I see this a lot with the evangelists Muchas veces vemos estos dones más prominentes con los evangelistas. because as believers in the church, Porque como creyentes en la iglesia, we already believe healing is ours. ya creemos que la sanidad es nuestra. We already walk in miracles. Caminamos en milagros. We don't always need the gift of it. No siempre necesitamos el don de sanidad o el don de milagros. But the evangelist is going to the lost, Pero el evangelista va a los perdidos, the darkest places a los lugares más oscuros, where they don't know God and they don't believe in God. donde la gente no conoce a Dios ni cree en Dios. So they're not going to always have the faith. Así que no siempre van a tener la fe. But the evangelist moves in the signs and the wonders and the miracles Pero el evangelista se mueve y fluye en el don de sanidad y don de milagros because it shows the lost who God is and how real He is. porque le demuestra a los perdidos quién es Dios, lo poderoso que es y cuánto les ama. But of course, the gifts of miracles and the gifts of healing happen in the church. Pero por supuesto que los dones de sanidad y milagros también suceden en la iglesia. Okay. The New Testament is full of stories of gifts of faith, healing, and miracles. El Nuevo Testamento está lleno de historias de milagros y de sanidades. In Mark En 16:20, Marcos 16:20 it says, when the disciples went out to preach everywhere, dice que cuando los discípulos fueron a predicar a todos lados, the Lord worked with them and confirmed His word with signs and el wonders. Señor obró a través de ellos y confirmó su palabra con señales y prodigios. When the gospel is preached, Cuando el evangelio es predicado, God promises that signs, wonders, and miracles will follow. Dios nos promete que milagros, señales y prodigios nos seguirán. If we don't see the supernatural, Si no ves lo sobrenatural, then I don't think the true gospel is being preached, tal vez el verdadero evangelio no está siendo predicado. or at least the fullness of the gospel. O al menos la entereza del evangelio. Because a lot of people like to teach about Jesus, but they throw out the Holy Spirit. Mucha gente le gusta predicar de Jesús, pero echan el Espíritu Santo para afuera. And I want to let you know, Jesus is building mansions for us. We have the Holy Spirit here. Quiero decirte, Jesús está construyendo mansiones para nosotros allá. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Right? So we need the Holy Spirit. Necesitamos el Espíritu Santo. We teach the gifts of the Holy Spirit in our children's church. Nosotros enseñamos los dones del Espíritu Santo en nuestra iglesia de niños. Because our kids, our youth do not have a junior or smaller version of the Holy Spirit. Porque nuestros hijos no tienen una versión chiquita del Espíritu Santo. All of my children teachers Todos mis maestros de niños have to read a book called Supernatural Children. tienen que leer un libro que se llama Niños Sobrenaturales. And this book tells stories of stories Y este libro cuenta historias y testimonios of kids going into hospitals, de niños que van a hospitales, praying for the sick and them getting healed. oran por los enfermos y vacían los hospitales. Kids prophesying and setting people free. Niños con palabras proféticas haciendo personas libres. Our kids are not moving in the supernatural if we don't teach them. Nuestros niños no se van a mover en lo sobrenatural si no les enseñamos. But Jesus said to have childlike faith. You can't come in the kingdom unless we're Pero childlike. Jesús dijo que no puedes entrar al reino a menos que tengas fe como de un niño. One of the most powerful moments at youth camp Uno de los momentos más poderosos en el campamento de jóvenes is when Pastor Ben es cuando el pastor Ben said, okay, all the youth were up worshiping. le dijo a todos los jóvenes que estaban aquí al frente adorando,
Okay, now we're going to soak in the presence of God. We're going to wait on God for a few minutes. Les digo, ahora vamos a esperar en la presencia de Dios por un par de minutos. And God is going to give you a prophetic word for somebody else here. Y Dios te va a dar una palabra profética para alguien más que está aquí. And then they release the youth to pray over each other. Y después activamos y soltamos a los jóvenes para que fueran a orar unos por otros. I saw this kid who was probably never given a prophetic word. Yo vi a este niño que probablemente nunca había dado una palabra profética a nadie. The Holy Spirit came on El him, Espíritu Santo vino sobre él and he's a little shorter. y es un poquito chaparrito él. And he would go up to these older kids Iba con estos niños ya más altos y más grandes. and whisper in their ear what Holy Spirit said about them. Decía, ven acá, y les decía al oído lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo acerca de ellos. And these big kids just start crying, hearing the voice of the Estos Lord for jóvenes them. altos más grandotes lloraban escuchando la voz de Dios a su vida. It was like, it was their favorite part of camp being used by the Holy Spirit. Fue su parte favorita del campamento, ser usados por el Espíritu Santo. Because it's how we were created. Porque es como fuimos creados para operar en Él. We're created for the supernatural. Fuimos creados para lo And if sobrenatural. we don't move in the supernatural, Y si no nos movemos y aprendemos a fluir en lo sobrenatural, well, church would be super boring. la iglesia sería bien aburrida. We serve a God who's powerful, Servimos a un Dios que es poderoso and He wants to display His power on earth to draw all men unto Him. y Él quiere desplegar su poder en nuestra vida. And He can only do that if you and I will believe it. Y solamente puede usarnos si le creemos. Okay, then we're going to go into the last 3 gifts. Vamos a ver los últimos 3 dones. Prophecy, gift of tongues, and interpretation of tongues. Son los de inspiración, ¿ok? Que es profecía, el don de lenguas e interpretación de lenguas. Oh, gift of tongues has caused a lot of confusion for El people. don de lenguas ha causado mucha confusión para la gente. It's like there's such bad teaching that churches just get rid of it. Hay enseñanza tan mala al respecto que muchas iglesias simplemente lo echan para afuera y no lo enseñan. I've heard kids tell me that I have learned that speaking in tongues is of the devil. Yo he escuchado niños o jóvenes que dicen, no, yo aprendí que hablar en lenguas es del diablo. I'm like, I don't read that anywhere in the Bible. Yo digo, yo no leo eso en la Biblia en ningún lado. But Paul teaches it's for us. Pero Pablo enseña que es para nosotros. Okay, so prophecy. Así que la profecía, primero, Prophecy is for edification and comfort and es exhortation. para edificación, exhortación y conforte. And Paul says, out of all the spiritual gifts, this one is so important Y Pablo dice, de todos los dones espirituales, este es importantísimo. because it encourages us Porque nos anima, and it speaks to us. nos habla. And remember, we read it comes in all various Y ways. recuerda que vimos, ¿sí? Anteriormente en la escritura, que viene en diferentes maneras y opera a través de diferentes personas. So it can come through a prophetic word, Así que puede venir como una palabra profética a it través de can alguien. come through a dream, Puede venir como un sueño, a vision. una visión. I mean, there's so many ways God wants to speak to us. Hay tantas maneras en las que Dios quiere hablarnos. And then tongues. Y después lenguas. It says there's various type of tongues. Dice que hay diferentes tipos de lenguas. So there is speaking in tongues, El número 1 está el hablar en lenguas, which is for the church, que es para la iglesia. and then there's praying in tongues. Y hay el orar en lenguas. And in 1 Corinthians chapter En 14, 1 Corintios 14, Paul talks about the 2 different types of tongues. Pablo habla acerca de los 2 diferentes tipos de lenguas. And so as he's teaching in 1 Corinthians 14, Y ahí él está enseñando en 1 Corintios 14, he's teaching the church how to do it the right way. le está enseñando a la iglesia cómo hacerlo de la manera correcta. Because all of a sudden, everybody's getting all these 9 gifts, De repente estos 9 dones están siendo dados y esparcidos and it's so exciting, y es tan emocionante and they're moving in the gifts, y se están moviendo y fluyendo en los dones del and then there's Espíritu like no order in the church, y no había nada de orden en la iglesia. and the pastor not able to preach. Y el pastor no podía ni empezar a predicar. And so Paul says, okay, I know you're excited, but let's talk about how to do it in the right way in a church setting. Así que Pablo estaba hablando y diciéndoles, ok, sé que están emocionados, pero déjenme enseñarles cómo se hace de la manera correcta.
And one thing he addressed was speaking in tongues. Y una de las cosas que él abordó era el hablar en lenguas. So he says, if you speak in tongues at church, Así que él dijo, si hablas en lenguas en la iglesia, not praying in tongues, no orar en lenguas, but if I come up here with a microphone and I just start speaking in tongues, sino hablar. O sea que si yo me subo aquí con el micrófono y empiezo a hablar en lenguas, there should be an interpretation. debería de haber una interpretación. Why? ¿Por qué? Because who's that going to edify? Porque si no, no va a edificar a nadie. I mean, it's just going to be weird and confusing, Solamente va a ser confuso. right? But if I'm right here and I'm worshiping to God, Pero si yo estoy en medio de la alabanza y estoy adorando a Dios, then I can pray in my heavenly language. I can pray in the Spirit. yo puedo orar en mi lenguaje espiritual, orar en lenguas. And the Bible says that it is building up my most holy faith. Y en este caso la Biblia está diciendo que eso está edificando mi santísima fe. And the Bible says I am speaking mysteries to God. Y es cuando la Biblia dice que estoy hablando misterios y orando los misterios y la perfecta voluntad de Dios. How amazing that we can be here worshiping, Qué maravilloso que estamos todos juntos, adorando o orando juntos. praying in our spiritual Y language, podemos orar o interceder en lenguas, not distracting anybody, no distrayendo a nadie, but we're all in perfect unity and praying the mysteries of God. sino en unidad perfecta y orando los misterios de Dios. Pretty powerful. Muy poderoso. But if I just come up here and speak in tongues and no Pero si interpretation, simplemente me subo aquí y están todos mirándome a mí y empiezo a hablar en lenguas sin ninguna interpretación, I mean, it doesn't mean I'm in sin, no quiere decir que estoy en pecado, but it's like, okay, good for you, but that wasted our time, pero es lo que Pablo estaba diciendo, eso no le edifica a nadie, eso es una pérdida de tiempo. right? And so they're speaking in tongues. Entonces hay dos cosas diferentes, el hablar en lenguas There's praying in tongues, y el orar en lenguas. and then there's tongues of other languages Y también hay lenguas de otros idiomas. that you can speak in tongues, but somebody hears it in their language. Tú puedes hablar en lenguas espirituales y alguien sobrenaturalmente puede escucharlo en su propio idioma. Paul says in 1 Corinthians 14:39, Pablo dijo en 1 Corintios 14:39, he says, desire prophecy, but do not forbid speaking in tongues at the church. dice, deseen la profecía, pero no prohíban que hablen en lenguas. Okay, so there's speaking in tongues with interpretation, Hablar en lenguas con interpretación. and then there's a gift, our heavenly prayer language, a language we have with God. Y también nuestro lenguaje que tenemos con Dios para orar en lenguas. In Ephesians 6:18, Y en Efesios 6:18 it says, pray in the Spirit at all times. es donde dice, ora en el Espíritu, no habla, ora en el Espíritu en todo tiempo. In Jude chapter 1, verse En 20, Judas 1:20 it says, build up your most holy faith by praying in the Spirit. dice, edifica tu santísima fe orando en el Espíritu. Romans 8:26 Romanos 8:26 says, likewise, the Spirit helps us in our weakness, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad for we don't know how to pray. porque no sabemos cómo orar. I mean, there is times we do not know how to pray. Hay veces que no sabemos cómo orar, ¿cierto? And it says, but the Spirit Himself Pero dice, el Espíritu mismo makes intercession for us intercede con nosotros through groanings that are too deep for words. dice en otro tipo de lenguas, ¿verdad? Con gemidos indecibles. Because it says He searches our hearts and our minds. Porque el Espíritu busca, ¿sí? Escudriña nuestro corazón y nuestra mente. And it says He intercedes with us, Y intercede por nosotros. that He gets the perfect will of God De acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. and prays it through you for your life. Y la ora a través de ti, con tu fe a través de tu vida. So powerful. Poderoso es eso. We need to pray in tongues. We need the gift of tongues. Necesitamos orar en lenguas. And that's different than prophecy. Y eso es diferente que profetizar. So these are the gifts given to us. Así que estos son los dones que nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros.